aunque a su vez subdivididos en diversos tipos. En el caso de la isomería estructural, los átomos de un compuesto presentan enlaces diferentes con respecto a los de su isómero. Cuando vamos analizando el primer carbono, el segundo, el tercero de la cadena, vemos que en el compuesto A y en su isómero presentan enlaces diferentes. Pueden ser de tres tipos: isomería estructural de cadena, de posición y de función. Los estudiaremos en profundidad en un vídeo posterior. Encontraremos además la estereoisomería. En este caso, los átomos de un compuesto van a presentar los mismos enlaces que los de su isómero. Lo que ocurre es que va a variar la orientación espacial de los mismos. También tendremos dos tipos: estereoisomería óptica y estereoisomería geométrica, o también llamada cis-trans. Para poder abordar su estudio, vamos a analizar una serie de cuestiones previas. La primera que analizaremos será la luz, en concreto la luz polarizada. Recordemos que la luz es un conjunto de dos campos, uno eléctrico y otro magnético, oscilantes en direcciones perpendiculares. Las direcciones deben ser perpendiculares una a la otra, la del campo eléctrico a la del campo magnético, pero son indefinidas, es decir, esos campos, cuando escogemos uno de ellos, por ejemplo el eléctrico, puede oscilar en cualquier dirección. El campo magnético lo hará siempre en la dirección perpendicular, pero esa es la única condición, que ambas sean perpendiculares. Ahora bien, la dirección de oscilación del campo eléctrico puede ser cualquiera. La luz polarizada consiste en la selección de una componente de la luz en la cual la dirección de oscilación del campo eléctrico está definida. Es una concreta, una determinada. Consecuentemente, el campo magnético lo hará en dirección perpendicular a este. Veamos cómo se puede polarizar la luz. Una de las maneras de hacerlo es utilizando un filtro polarizador. Observa cómo en la figura pretendemos representar la luz que llega y que oscila. Si tomamos como referencia, por ejemplo, el campo eléctrico, este oscila en cualquier dirección. Ello lo representan las distintas flechas que están dibujadas en la circunferencia que llega. En el momento que la luz no polarizada atraviesa el filtro, observa cómo el campo eléctrico ya solo puede oscilar en una dirección determinada, seleccionada en este caso, por ejemplo, en la dirección vertical. Se trata, por tanto, de luz polarizada, en la cual se seleccionó la dirección de oscilación de los campos. Si este es el eléctrico, el magnético, ten en cuenta que sería perpendicular. Nos interesa estudiar la polarización de la luz porque cuando ésta atraviesa determinados compuestos químicos, el plano de polarización gira hacia la derecha si el compuesto es de estrógiro o gira hacia la izquierda cuando el compuesto es levógiro. Y esto se traduce en un tipo específico de isomería que estudiaremos en un vídeo posterior. Vamos a representar espacialmente los enlaces. Vamos a tener que representar las fórmulas estructurales, cómo es la estructura de un compuesto químico. Para ello, los enlaces que se sitúan en el plano de representación del papel, del encerado, de la pantalla, se van a trazar con trazo continuo, mediante una línea continua. Los que salen del plano del papel de representación hacia nosotros, del plano del papel, del plano del encerado, del plano de la pantalla hacia nosotros, los vamos a representar mediante una cuña. Y los que se alejan de nosotros hacia el lado opuesto, es decir, que entran en el plano de representación, los vamos a representar mediante una línea discontinua. De manera que la molécula de metano representada de esta manera situaría sobre el carbono un hidrógeno, en un ángulo tetraédrico, pero también en el plano de representación, en la pantalla, en el papel, otro hidrógeno a 109 grados 28 minutos, y los otros dos hidrógenos los representamos, uno saliendo ligeramente del plano de papel hacia nosotros, mediante una cuña, y el cuarto iría hacia el interior del plano del papel, que representaremos mediante un trazo discontinuo. Vamos a estudiar a continuación las proyecciones de Fischer. Vamos a considerar esta molécula
en donde, como puedes observar, el enlace entre el carbono y el metilo que se sitúa encima está en el plano de representación. El enlace entre el carbono y el grupo ácido COOH también está en el plano de representación. Ambos se trazan con línea continua. El hidrógeno está ligeramente desplazado hacia nosotros, se representa mediante una cuña, y el grupo amina está situado detrás del plano de representación, por tanto ese enlace va hacia atrás, se representa mediante el trazo discontinuo. Vamos a efectuar una serie de giros para situar el compuesto de esta manera, de modo que en el plano horizontal se sitúan el carbono, el hidrógeno y el grupo ácido, de manera que el enlace con el hidrógeno y el grupo ácido vienen ligeramente hacia nosotros. En el plano vertical está el metilo, el carbono y el grupo amina. Y el enlace tanto con el grupo metilo como el grupo amina van ligeramente hacia atrás. Una vez que efectuamos esta rotación, la representación consiste en la proyección de los grupos que se unen al carbono en el plano del papel. Este sería el principio de la animación, en donde la molécula gira ligeramente en torno a un eje vertical hasta colocar el grupo amina, el carbono asimétrico y el metilo en un plano perpendicular al papel en la dirección en la que observamos. Una vez efectuado eso, giramos ligeramente hacia arriba para situar el grupo ácido, el carbono asimétrico central y el hidrógeno en el plano horizontal. En estas condiciones, y trabajando con la proyección de Fischer, cuando cambiamos de posición dos grupos, obtenemos un compuesto diferente. Si lo volvemos a cambiar de nuevo, volvemos a obtener de nuevo el mismo compuesto. De manera que si efectuamos un número impar de cambios, el compuesto es distinto, cambia. Mientras que si efectuamos un número par de cambios, el compuesto vuelve a ser el mismo. Vamos a estudiar a continuación las proyecciones de Newman que nos permitirán abordar el análisis conformacional. Vamos a estudiar en concreto el etano. Observa cómo el enlace carbono-carbono y los enlaces CH que apuntan hacia arriba están situados en el plano de representación, en el plano en el que estamos dibujando la figura. Mientras que los enlaces que se representan mediante una cuña salen de ese plano ligeramente hacia nosotros. Y los enlaces que representamos mediante trazo discontinuo se escapan desde los carbonos que representamos en el plano más allá del plano de representación. Este es un enlace sigma. Ese enlace carbono-carbono puede girar sin romperse. Recuerda que los enlaces sigma son aquellos en los cuales un eventual giro de un átomo con respecto al otro en torno al eje internuclear no destruye el solapamiento. Por tanto, este enlace podría girar libremente. Vamos a estudiar dos apariencias diferentes del etano, pero ten en cuenta que para pasar de una a otra no es necesario romper el enlace y por tanto si no hay ruptura de enlace para formar un enlace nuevo, se trata del mismo compuesto químico, no hay variación. Ahora bien, si observas detenidamente, verás que en el primero de los ejemplos representados, cuando miramos a lo largo del eje que une los dos carbonos, podemos ver cómo los hidrógenos del carbono de atrás están ocultos, eclipsados, con respecto a los hidrógenos del carbono de adelante. En la segunda conformación que denominamos alternada, fíjate cómo los hidrógenos del carbono de atrás no se ocultan con respecto a los de adelante. Contrariamente, ves uno de los de adelante, uno de los de atrás, uno de los de adelante, es decir, se van alternando los delanteros con los traseros. Observa en este gráfico animado cómo el giro permite pasar de una conformación alternada a una eclipsada. A medida que vas girando un carbono con respecto al otro, vas obteniendo una u otra conformación. Pero no olvides que no hay ruptura de enlace y por tanto el compuesto químico es el mismo.
Observa cómo en la conformación alternada los hidrógenos tienen más espacio. En la eclipsada los hidrógenos están más cerca y tienen un poquito menos espacio. Por tanto, la alternada va a ser sensiblemente más estable. Esto lo puedes observar en la siguiente gráfica. A medida que vas girando un carbono con respecto al otro, te vas encontrando configuraciones eclipsadas y alternadas. De manera que la conformación